Buenos días compañeros, buenos días doctor. El tema a presentarse hoy va a ser artrosis presentado por mi persona, Tatiana Sánchez. Vamos a tener que dentro de la definición de esta enfermedad, la artrosis o artropatía degenerativa, también conocida como osteoartrosis, es una de las artropatías más prevalentes dentro de las enfermedades de las articulaciones y en función de su etiología se puede clasificar en dos. En la primaria y la secundaria, vamos a tener que la primaria, la etiología que se describe va a ser una causa desconocida, es decir, idiopática. Y dentro de la secundaria se nombran que pueden ser causas como la obesidad, traumatismos previos y enfermedades metabólicas o el estar expuesto a sobreuso constante de esta articulación. Con respecto a la epidemiología, vamos a describir tanto en el mundo como en el Ecuador y vamos a tener que en el mundo estudios han revelado que alrededor de la mitad de la población adulta de más de 50 años muestran signos radiológicos de artrosis, especialmente en la rodilla. Y vamos a ver que esta enfermedad va a ser aún más frecuente en mujeres, sobre todo a partir de los 55 años o en su época posmenopáusica. Vamos a tener, en cambio, con respecto al Ecuador, que la prevalencia de la artrosis sintomática de rodilla en adultos mayores es de alrededor del 13%, en mujeres especialmente, y del 10% en hombres. La prevalencia en sí de la artrosis en general, especialmente de la mano, es del 5.64 y el de la rodilla de 7.8. Aquí se evidencia que es más prevalente en las rodillas. Ya, los temas que vamos a abordar hoy va a ser tanto técnicas que se usan para el diagnóstico de la artrosis, características radiológicas, también vamos a ver su distribución, vamos a ver después cada parte del cuerpo que se afecta por separado como la mano, rodilla y cadera. Y ahora, hablando con respecto a las técnicas radiológicas que se van a ocupar para el diagnóstico de esta enfermedad, vamos a tener que, vamos a ver el RX, la radiografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la ecografía. Las más comunes y las más usadas van a ser la RX y la TC. Dentro de la RX vamos a tener que esta nos va a ayudar a detectar características óseas como tal de esta enfermedad, como son la pérdida del espacio articular, los quistes subcondrales, también los esclerosis, los osteofitos, pero vamos a tener que esta técnica va a ser insensible para el diagnóstico de la enfermedad en etapas tempranas. Ahora, con respecto a la tomografía, vamos a tener que esta va a ser excelente para evaluar cambios óseos de la osteoartritis, mucho más sensibles que la radiografía, y en especial va a ser útil para la evaluación de articulaciones facetarias y para evaluar la fiabilidad del cartílago articular. Ahora vamos a tener también otras técnicas que se van a ocupar, van a ser la ecografía o ultrasonido o la resonancia magnética. Vas a tener que la ecografía no va a ser muy sensible, ya que en esta técnica va a ser imposible evaluar el sistema óseo como tal, pero sin embargo va a ser muy útil para evaluar tanto el derrame articular como la sinovitis y osteofitos, ya que estas van a ser estructuras de tipo óseo mucho más pequeñas. También nos va a servir como guía para intervenciones a nivel de las articulaciones, como son el drenaje en caso de infecciones, o también otras técnicas en las que se puede utilizar la ecografía. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener que en esta ecografía se va a visualizar, aquí va a ser difícil evaluar como tal la disminución del espacio articular porque va a ser difícil evaluar como tal los dos huesos en los que se encuentra el espacio articular. Pero vamos a ver que aquí sí se puede visualizar el osteofito también con una sombra acústica, y acá también otro osteofito a nivel de la tibia y a nivel del fémur. Y vamos a tener que aquí está el espacio articular donde se encuentra el menisco, y aquí como tal no se ve con mucha claridad como a nivel de la radiografía o la TC, donde sí se evalúa el espacio articular que existe entre estos dos huesos. Ahora, con respecto a la resonancia, vamos a tener que es muy precisa para evaluar tanto el hueso como tejidos blandos en la osteoartritis,
ya que va a detectar cambios tempranos como el edema óseo y pérdida del cartílago que no se ven en la radiografía. Es decir, este tipo de técnica nos va a ayudar para etapas tempranas de la osteoartrosis. También vamos a tener que las secuencias como T1, T2, FLAIR van a ser secuencias sensibles para fluidos y supresión grasa, y esto nos va a ayudar a evaluar mucho mejor los cartílagos y evaluar en caso de presenciar sinovitis al administrar contraste venoso, y también vamos a ver que va a haber nuevas técnicas avanzadas que permiten evaluar la composición del cartílago con mayor sensibilidad. Pero como tal, en resumen, en las más ocupadas va a ser la RX y la TC. La RX porque es mucho más barata y mucho más accesible, y la TC porque es mucho más sensible. Ahora, vamos a hablar un poco de la distribución de esta enfermedad. Vamos a que con respecto a la distribución va a haber tanto unilateral como bilateral, y también se puede presenciar monoarticular o poliarticular, es decir, podemos presentarla solo en la cadera y no se encuentra en ninguna otra parte del cuerpo, o podemos presentar en ambas caderas, manos, rodillas, y ya sería poliarticular. Y con respecto a unilateral, vamos a ver que en la imagen de la derecha va a ser una radiografía anteroposterior de la cadera, donde se va a ver una artrosis a nivel de la cadera derecha. La artrosis a nivel de la cadera derecha, vamos a ver que se va a evaluar con respecto a los hallazgos radiológicos que les voy a nombrar posteriormente, que en sí el más común y el más fácil de visualizar va a ser la disminución del espacio articular. Como podemos ver en esta imagen, donde la línea acetabular hay veces que se anula completamente, como en la imagen que ahora vamos a ver a nivel de izquierda, que en este caso ya va a ser una distribución bilateral, donde podemos visualizar que en ambas caderas existe una pérdida completa del espacio articular, y este va a ser un caso de una mujer de 80 años, y aquí podemos ver que la línea acetabular ya no se visualiza como tal. Vamos a tener que entre las localizaciones más comunes va a estar la cadera, como vemos en estos casos. También van a estar las manos, los pies, las rodillas, que es una de las más comunes. Y también se nombra que se puede visualizar a nivel de la columna, en especial a nivel cervical y lumbar. Ahora, vamos a tener que a nivel de las manos y pies también va a haber una distribución en estas estructuras. ¿Cómo va a ser que a nivel de las manos se van a presentar mayormente en las articulaciones interfalángicas distales, y en las interfalángicas distales y en las metacarpofalángicas? También se describe que a nivel de la muñeca van a estar presentes en la trapecio metacarpiana y en la trapecio escafoidea. Como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí se presencia una pérdida del espacio articular a nivel de la interfalángica distal y a nivel de la interfalángica proximal. Y además podemos ver la presencia de osteofitos, como se puede ver tanto aquí, que bueno, aquí no se visualiza mucho, pero este se corresponde a un osteofito en gancho. Vamos a tener que también es un hallazgo radiológico en esta enfermedad. Vamos a tener que, en cambio, a nivel de los pies, que es en sí la imagen de la izquierda, vamos a tener que va a ser la articulación más afectada, va a ser la primera metatarsofalángica, como podemos visualizar en esta imagen de la radiografía de este pie, donde a nivel de esta articulación se va a ver una pérdida completa del espacio articular. Ya. Ahora, con respecto a los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar en esta enfermedad, van a ser 7. Los hallazgos más comunes y más visibles va a ser la reducción del espacio articular. También vamos a tener que va a ser la formación reparadora del hueso subcondral, que ya vamos a ver que se va a presentar de diferentes formas. Vamos a tener que es la formación de osteofitos, los quistes subcondrales, la mineralización normal, que esto como tal no es patológico, la ausencia de erosiones, que tampoco es patológico, pero esto nos ayuda al diferencial con otras artropatías como la artritis reumatoide o la artritis gotosa, en sí artropatías inflamatorias. Y por último, las subluxaciones. Ya, comenzando con la primera hallazgo radiológico y el más visible y el más fácil de interpretar va a ser la reducción del espacio articular. Ya, la reducción del espacio articular vamos a tener que va a ser una afección mayormente condral y van a ser una reducción en sí de la línea interarticular, como habíamos visto en la cadera anteriormente, donde se ve una pérdida completa de la línea acetabular.
También vamos a tener que va a ser mayor en articulaciones con más sobrecarga mecánica. Es por eso que de los sitios más comunes van a ser las rodillas, que en sí las rodillas son las que cargan con todo el peso del cuerpo, al igual que los tobillos, las caderas y bueno, los dedos y las manos, ya que estos son los de mayor uso. Ahora, con la imagen que vemos en la pantalla vamos a tener que va a ser una RX de la mano derecha, donde se puede visualizar una pérdida del espacio articular de casi todas las articulaciones interfalángicas, en especial la distal y la proximal. También podemos ver una pérdida no tan significativa del espacio interarticular metacarpofalángico, y también podemos ver que igualmente no se ve muy notorio del carpo metacarpiano del primer dedo, que también habíamos visto que es muy común, pero en sí a señalar es principalmente la pérdida del espacio articular de las interfalángicas proximales y de las distales. ¿Ya? Ahora, aquí les traje la misma imagen, el mismo caso anterior, pero aquí les traje una imagen comparativa con una RX normal de una mano, donde podemos visualizar que en una mano normalmente se ve una línea negra entre cada articulación que corresponde al espacio articular, que es lo normal, ¿no? Y que ya vamos a ver posterior que puede ser hasta, dependiendo la localización, puede ser mayor a 5 milímetros. Vamos a tener que aquí se ve la línea negrita y como tal acá no se ve la línea negrita. Y vamos a tener que un signo muy característico de la pérdida completa del espacio articular va a ser el signo de alas de gaviota, que en este caso no es muy notorio como tal. Aquí es como que se llegará a ver, pero vamos a tener que en un caso más adelante va a ser muy notorio de visualizar, que en sí van a ser como que se presentaran las alas de una gaviota, tal y cual así, especialmente en las interfalángicas distales. ¿Ya? Ahora, pasando con otro caso, vamos a tener que este caso en cambio va a ser de la cadera, donde nos vamos a centrar especialmente en la pérdida del espacio articular. Y vamos a hacer la comparativa con una RX normal de cadera. Aquí se puede visualizar en esta RX-AP de pelvis una reducción notable del espacio articular de la cadera del lado derecho, donde se ve una pérdida completa de la línea acetabular y una unión de esta articulación como tal. A diferencia de acá que podemos ver que como tal, esta es la línea acetabular, esta radioopacidad a nivel de la articulación, y acá ya no se ve. Y aquí también vemos que se ve una línea negra entre estos dos huesos, pero acá tampoco ya no se ve. Entonces esto es lo más significativo con respecto a la reducción del espacio articular a nivel de una cadera en la línea acetabular. Ahora, vamos a tener que otro de los sitios más comunes, como les había dicho antes, es la rodilla. Entonces, vamos a tener que en la rodilla va a ser un poco más notorio y aquí puede ser un poco menos uniforme, ya que en la rodilla vamos a tener dos mesetas como tal, la meseta tibial externa y la meseta tibial interna. Entonces, hay veces que la artrosis se puede presentar o en la meseta tibial interna y no la externa, o en la meseta tibial externa y no en la interna. Pero vamos a tener que en esta imagen se presenta la reducción del espacio articular de ambas mesetas en esta radiografía de rodilla derecha, como vemos acá, ¿no? De ambas mesetas. Y vamos a ver que aquí está la diferencia. La diferencia es que aquí podemos ver como tal la línea entre mesetas y como la radiolucidez, que es el espacio articular, y acá ya no vemos nada, ¿no? Como decirles la línea negrita y acá no línea negrita. Ya, y ahora, aunque yo no nombré una localización muy común, el hombro, igualmente la osteoartrosis se puede llegar a presentar en el hombro y es así que presento este caso, que va a ser un caso de un paciente donde se puede presenciar en el hombro izquierdo una pérdida completa del espacio articular de la articulación glenohumeral, como podemos ver acá. Vamos a tener que aquí deber estar la línea glenohumeral y una radioopacidad entre ambos huesos, ¿no? Una radiolucidez entre ambos huesos, perdón, que sería la línea negrita que podemos ver aquí en una RX normal, pero acá ya vemos completamente abolida, es decir, una unión de ambos huesos y esto significa que hay una pérdida completa del espacio articular. Ya. Ahora, vamos a tener que también va a existir la formación reparadora del hueso subcondral. La reparación reparadora del hueso subcondral va a ser, se refiere al proceso mediante el cual
el tejido óseo ubicado por debajo de la articulación y por debajo del cartílago como tal articular responde a las lesiones de desgaste, es decir, el mecanismo de desgaste que producen los dos huesos van a desencadenar formación de nuevo hueso, y esto hace que se presente a veces como el espolión óseo, como vemos en la imagen de acá. Este fenómeno especialmente es relevante en la osteoartrosis, es decir, no se presenta mucho en los otros tipos de artropatías inflamatorias, o sea, se presenta en la degenerativa, no en las inflamatorias. Y vamos a tener que va a depender de en qué parte se deteriora el cartílago. Como vemos en la imagen de acá, vamos a ver que va a ser una rodilla. Aquí hay una comparativa igualmente. Aquí vemos una rodilla normal con una radiolucidez entre las mesetas, y acá podemos ver que ya hay una reducción del espacio articular y además un espolión óseo que corresponde a la formación reparadora del hueso subcondral, que es en sí crear más hueso, más hueso, más hueso, y esto hace como una deformidad dentro del hueso normal, especialmente por debajo del cartílago. Entonces esto va a ser más común no en el hueso superior, sino en el hueso inferior como tal. Ahora, la formación de osteofitos va a ser también uno de los hallazgos radiológicos más conocidos. Los más conocidos como tal va a ser la reducción del espacio articular y los osteofitos, que es como tal lo que casi nos orienta al diagnóstico en radiología. Vamos a tener que los osteofitos van a ser un hallazgo común en esta enfermedad y también se verá disminuido en el contexto de la osteoporosis, es decir, si el paciente presenta osteoporosis y artrosis, pues ya no se van a notar mucho, ¿no? Y algunos osteofitos llevan nombres específicos y epónimos específicos que van a ser como los nódulos de Hebert y los nódulos de Bouchard, que van a ser a nivel de los interfalángicos de las manos, que ya vamos a nombrar posteriormente. En la imagen que podemos ver aquí va a ser una RX y una TC del mismo paciente y de la misma, y está tomado en el mismo lugar, ¿no? Vamos a tener que en RX no es muy evidente, pero en TC ya va a ser mucho más evidente, donde se ve a nivel de la columna cervical la presencia de osteofitos en tipo gancho, como podemos ver acá. Justamente estos de aquí, que están sobresaliendo de las vértebras, del cuerpo vertebral, son los osteofitos, ¿no? Y aquí podemos presenciar una radiografía normal de una columna cervical, donde no vemos la presencia de osteofitos, sino vemos el cuerpo vertebral sin alteraciones. Y la línea sin alteraciones, que esta línea debería ser seguida, ¿no? Y sin interrupciones. Ahora, vamos a tener que a nivel de la mano también se pueden llegar a presenciar osteofitos, en especial en este caso que les estoy presentando, que es una RX de una mano izquierda, donde se va a presenciar un osteofito a nivel del falange distal del primer dedo. ¿Qué podemos ver aquí? Aunque no es muy evidente, el osteofito que se está presentando en este caso va a ser un osteofito de tipo engancho, que no sé si se puede ver acá y acá. Y acá podemos ver una radiografía normal donde no se evidencia ningún tipo de osteofito. Y como podemos ver también otro signo aquí es la pérdida del espacio articular completamente y en los interfalángicos en especial. Ahora, vamos a tener que los quistes subcondrales también va a ser otro hallazgo radiológico que también es muy común, aunque esto ya se presenta cuando la enfermedad ya tiene más cronicidad. Y vamos a tener que los quistes subcondrales se van a presentar como como depende, ¿no? Si estamos en RX, que no van a ser muy evidentes, es por eso que para este signo radiológico va a ser mucho más sensible la TC, y en TC se van a ver como hipodensidades a nivel del hueso, como tenemos acá, ¿no? En esta radiografía, donde fue un paciente que llegó por dolor crónico con limitación funcional. El antecedente de este paciente fue haber practicado fútbol profesional en su juventud, y aquí vamos a ver la presencia de un quiste subcondral a nivel de la rodilla derecha, que va a ser especial aquí, como podemos ver. Y aquí también vemos una reducción del espacio articular. Vamos a tener que además los quistes subcondrales o geodas no van a ser un hallazgo radiológico específico de esta enfermedad, sino también se pueden presentar en otras enfermedades, que van a ser la artritis reumatoide, así como la artritis gotosa o la artritis por depósito de cristales de calcio de hidrato, o también otras enfermedades inflamatorias. Ahora,
Aquí podemos ver mucho más evidente un quiste subcondral. Aquí estamos visualizando una cabeza femoral y también, bueno, como tal, articulación acetabular, ¿no? Y la línea acetabular, donde se ve la presencia en la cabeza del fémur un quiste subcondral que se va a presentar como una hipodensidad en TC y esto está en ventana ósea, entonces va a ser mucho más evidente, ¿no? En sí es esta parte negrita que podemos ver aquí. Y vamos a tener que el caso de este paciente, ya que el caso se presenta en este paciente como dolor en la cadera derecha al cargar peso. Entonces así se presenta normalmente la artrosis, ya que no tiene otros signos como en otras enfermedades inflamatorias. Ahora, vamos a hablar de otro hallazgo radiológico, aunque este hallazgo radiológico como tal no va a ser patológico, sino esto va a ser normal, ¿no? Como tal, pero también es muy importante para la diferenciación entre otras enfermedades, entre otras artropatías como las inflamatorias. Vamos a tener que la mineralización normal de hueso, normalmente en la artrosis es un proceso localizado, por lo cual no suele alterar el metabolismo óseo general. Es por eso que en esta enfermedad no se desgasta el hueso como tal y no hay afección en la mineralización del hueso. Ahora, en esta imagen vamos a ver una artrosis del tobillo izquierdo, pero aquí no nos vamos a fijar mucho ni en la reducción del espacio articular, que sí se ve evidente aquí, sino nos vamos a fijar en el hueso como tal, donde se ve una mineralización normal y esto se presencia por una radiopacidad normal, homogénea, ¿no? A diferencia de esta imagen de acá, que es la del lado izquierdo, donde se puede ver que aquí no es una artrosis, ¿no? Vemos que el espacio articular es muy evidente, pero aquí vamos a ver que existe una radiolucidez a nivel de la tibia. Vamos a tener que esta radiolucidez va a ser una desmineralización del hueso anormal y vamos a tener que esto corresponde a una osteoporosis. Entonces les puse esta imagen para que vean cómo normalmente se ve en una artrosis y cómo se vería una mineralización anormal, no como tal. Ahora, también vamos a tener que en la artrosis no se va a ver, no va a existir la presencia de erosiones. Esto porque, como ya les había nombrado antes, va a ser una enfermedad degenerativa y por sobrecarga, más no por inflamación. Pero vamos a tener después que la vamos a nombrar en otra localización. Vamos a tener que en la artrosis degenerativa no se observa las erosiones, ya que como les había dicho es una enfermedad mecánica y no es una enfermedad inflamatoria. Por eso el hueso no se va a tener que adaptar ni destruirse como tal. Entonces, aquí como podemos ver en esta imagen, aquí va a haber igualmente la disminución del espacio articular. En la imagen de la izquierda esa es una artrosis, una artropatía degenerativa, donde hay disminución del espacio articular, la mineralización está normal y no podemos evidenciar las erosiones que se van a presenciar como que el hueso se estuviera microfracturando, ¿no? Y en cambio en esta imagen que corresponde a una artropatía reumática, es decir, una artrosis reumatoidea, vamos a ver que aquí ya existe una erosión especialmente condral y a niveles distales de los huesos, ¿no? Justo a nivel de las articulaciones. Y aquí también se ve una disminución del espacio articular, pero lo más llamativo va a ser las erosiones, que sí se ve la diferencia entre los dos huesos, ¿no? Entre los dos casos, perdón. Ya. Ahora, como última hallazgo radiológico vamos a tener las subluxaciones. Las subluxaciones no son muy comunes y muy evidentes en esta enfermedad, ya que las más conocidas van a ser de la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea se va a presentar, la subluxación es una de las principales presentaciones y vamos a tener que se va a presentar como los de cuello de cisne, pero en la artrosis no va a tener como decirles un signo específico y no se va a presentar tanto, excepto de que ya tenga una cronicidad muy elevada o que ya sea un signo o que ya sea un caso muy grave. Aquí como podemos ver en la imagen 1, donde vamos a ver múltiples subluxaciones y este es un caso de artrosis ya muy avanzada y aquí se evidencian las subluxaciones especialmente a nivel de las interfalángicas tanto distales como las proximales, pero como podemos ver no hay una subluxación desde las metacarpofalángicas que es la más común en la artritis reumatoide. Entonces más o menos por ahí se puede evidenciar y aquí vemos una normalidad, ¿no? Para que vean cómo se ve. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y eso con respecto a la última hallazgo radiológico.
Entonces, ahora vamos a comenzar a evaluar cada parte del cuerpo con respecto a esto, en donde vamos a evidenciar todos estos siete hallazgos radiológicos, comenzando con la mano. En la mano va a ser uno de los más comunes y vamos a tener que lo más común en hallar en la mano la artrosis va a ser a nivel de las interfalángicas distales y también de las proximales, que como ya habíamos dicho antes, al presentarse osteofitos de este nivel van a producir los nódulos de Bouchard y los nódulos de Hebern, que los de Bouchard van a ser a nivel proximal y los de Hebern va a ser a nivel distal. Vamos a tener que además de las interfalángicas distales y proximales, también se va a presentar la artrosis en la mano a nivel de la carpometacarpiana del primer dedo. Y vamos a tener que en la mano se va a presentar la osteoartrosis como reducción del espacio articular, como la remodelación cortical, los osteofitos localizados. También se puede presenciar las alas de gaviota, que esto corresponde cuando ya existe una completa abolición del espacio articular, este signo se va a hacer evidente. Y en casos avanzados se puede ver subluxaciones radiales a nivel de la base del metacarpiano. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de esta imagen y la vamos a evaluar con respecto a todos los hallazgos radiológicos vistos previamente. Y vamos a evaluar en sí ahora la imagen, no solo centrarnos en un hallazgo, sino en todos y qué hallazgos presenta esta imagen. Comenzando así con el hallazgo más común, que ya habíamos dicho que es la reducción del espacio articular, que aquí es mucho más evidente en las interfalángicas distales, que podríamos estar hablando de los nódulos de Heberden, y también en los interfalángicos proximales, que en este caso estaríamos hablando de los nódulos de Bouchard. Además, vamos a ver que se nombró que en caso de perder el espacio articular completamente, en especial en las articulaciones interfalángicas, el signo que sí va a observar van a ser los de alas de gaviota, aunque en esta imagen no se observa completamente, pero se podría decir que en el tercer dedo se podría llegar a observar un poco este signo de las alas de gaviota, que vamos a ver que va a ser como unas alas de gaviota, ¿no? Como dos es igual, dos es una al lado de otra, que ya vamos a ver que en un caso más adelante sí es mucho más observable. Después vamos a tener que también se nombró la formación de hueso subcondral posterior a la fricción del hueso, que aquí se puede ver en especial en las interfalángicas distales, que hay un aumento va a ser más evidente la formación de hueso, ¿no? También vamos a tener que se nombró que no va a haber erosiones a nivel de los huesos, que estamos viendo que en esta imagen no existe, y también que vamos a ver que no va a haber pérdida de la mineralización del hueso, que ya como habíamos visto antes, esto se ve en osteoporosis más que en artrosis. Entonces en esta imagen vemos también igualmente una normalidad en ese ámbito. Y por último también vamos a ver que se podían ver osteofitos, aunque en esta imagen no son muy evidentes, exceptuando por los interfalángicos distales, que ahí sí son mucho más evidentes, ¿no? Pero que mucho más evidentes. Y vamos a tener que también, dijimos que también se pueden ver geodas o quistes subcondrales, pero igualmente vamos a tener que esto no va a ser muy común a nivel de las manos, sino va a ser mucho más común a nivel de los huesos más grandes como el fémur y el húmero. Eso con esta imagen. Ahora, vamos a tener que dentro de la mano también va a haber otro tipo de artrosis, que va a ser la artrosis erosiva. La artrosis erosiva, a diferencia de la artrosis degenerativa que vinimos viendo, también va a entrar en la artrosis degenerativa, pero esta artrosis degenerativa va a desencadenar una artrosis erosiva. Y esta, como les dije, como ya, valga la redundancia, va a producir erosión del hueso como tal. Ya, esta va a tener un componente mayormente inflamatorio y va a haber erosiones, también va a presenciarse anquilosis ósea y afecta a menudo a mujeres posmenopáusicas por la deficiencia de estrógenos en esta etapa de la vida. También no cursa con alteraciones analíticas y vamos a tener que va a afectar mayormente las interfalángicas de las manos. También vamos a tener que las erosiones en estos casos se van a presentar mayormente centrales, como vamos a ver en este caso, justamente en las interfalángicas. Y vamos a tener que posteriormente también a la erosión ósea que se va a presentar en este tipo de enfermedad, vamos a tener que se va a dar igualmente la reconstrucción del hueso subcondral, esto por la erosión, ¿no? Y esto va a producir un aumento de la proliferación ósea. Ahora, hablando de la imagen, vamos a tener que en esta imagen se va a presenciar una pérdida del espacio articular a nivel de los interfalángicos distales
de los interfalángicos proximales, de los metacarpofalángicos. Y bueno, ya a nivel del carpo metacarpiano del primer dedo no se evidencia como tal una reducción del espacio articular muy notoria. Pero lo más llamativo en esta imagen va a ser a nivel del tercer dedo en la articulación interfalángica distal, va a ser evidente el signo de gaviota, que es el que les había nombrado antes, ¿no? Que va a ser esta imagen como en alas de gaviota, que se puede ver justo aquí. Y eso aquí se puede ver en cambio la erosión del hueso este es de la mano derecha y en la mano izquierda se puede evidenciar claramente la erosión del hueso y la reconstrucción del hueso subcondral posterior a la erosión del hueso, en especial en el interfalange distal del primer dedo de la mano izquierda. Ahora, vamos a hablar de la rodilla como tal, que va a ser una de las localizaciones también mucho más comunes, que como les dije anteriormente, nos vamos a centrar en las mesetas tibiales, donde, como les dije, no necesariamente tienen que estar afectadas ambas mesetas, sino puede estar afectada una o ambas. Vamos a tener que en este va a ser evidente la reducción del espacio femorotibial, pero debe evaluarse en radiografías obtenidas en carga, es decir, al paciente se le va a hacer parar para que el peso de su cuerpo evidencie en radiografía la osteoartrosis. Y esto se va a diagnosticar una vez que el espacio articular sea menor a 5 milímetros, que es la normalidad entre mesetas tibiales. La valoración del compartimiento femoro-rotuliano, que es entre la rótula y el fémur y la tibia, se va a tener que evaluar en proyecciones tangenciales. Es decir, en una radiografía apeo lateral no va a ser muy notorio, que ya vamos a ver después estas proyecciones. En este caso vamos a tener que va a ser la P de ambas rodillas, donde se revela una pérdida total del espacio articular de ambas mesetas, tanto externa como interna, de ambas piernas, donde se puede ver una esclerosis subcondral y una evidente deformidad en varo, ¿no? Donde se puede ver que las piernas ya toman una deformidad por como decirles, una subluxación por la presencia de la osteoartrosis, que van a ser esta forma, ¿no? De las rodillas bien separadas. Además, vamos a tener que en la rodilla va a haber una clasificación que nos va a ayudar a ver los grados en la que se encuentra esta osteoartrosis. En el caso de este paciente vamos a ver que la osteoartrosis se encuentra en un grado 4, que ya vamos a ver cómo es que se clasifica. Ahora, como les dije antes, para evaluar la femororotuliana vamos a necesitar una proyección tangencial, y aquí vamos a ver la presencia de una proyección tangencial normal y una proyección de la tangencial con osteoartrosis, que aquí lo que más se va a evidenciar es el espacio articular y su reducción, ¿no? Entonces aquí vemos un espacio articular mayor a 5 milímetros, completamente normal, donde es evidente la radiolucidez entre los dos huesos, pero acá ya vemos una reducción del espacio articular entre la rótula y el fémur, ¿no? En proyección tangencial. Ahora, con respecto a la clasificación que se va a utilizar a nivel de la rodilla, vamos a tener que se va a ocupar la clasificación de Kellgren-Lawrence. Esta clasificación se van a dividir en 4 grados, que va a ser el grado 1, el grado 2, grado 3 y grado 4. Con respecto al grado 1, los puntos que se van a evaluar en cada grado van a ser el espacio articular, la presencia de osteofitos y también el espacio articular con respecto a la sobrecarga que presenta el paciente. Y todo esto va a ser evaluado con respecto a radiografía, ya que con respecto a radiografía se tiene que evaluar qué tanto el espacio articular, la reducción del espacio articular es evidente. Vamos a tener así que el grado 1 se va a presentar un estrechamiento al espacio articular dudoso en radiografía. Es decir, se puede ver una alteración, pero no es que se puede diagnosticar como tal, porque el espacio articular todavía es evidente, ¿no? Y aquí vamos a ver que también y se puede ver un posible labio osteofítico, es decir, se puede comenzar a ver indicios de presencia de osteofitos, pero igual no es evidente en RX. Pero en un grado 2 la presencia de osteofitos ya van a ser definidos, pero estos no van a ser múltiples, es decir, se pueden llegar a presentar entre 1 y máximo 2 osteofitos. También vamos a ver una posible pérdida del espacio articular en radiografía. Como podemos ver, todavía existe una radiolucidez notable a nivel de la articulación de la rodilla, especialmente en las mesetas tibiales externa e interna.
Entonces aquí se va a tener que evaluar si en RX se ve o no. Entonces si no se ve y no es completamente acertada, verdadera, como decirle en sobrecarga, la reducción del espacio articular, pues quedaría en un grado 2, pero una vez que ya se presenten osteofitos. Ahora, con respecto al grado 3, vamos a tener que los osteofitos ya van a ser completamente evidentes en radiografía y esos van a ser múltiples, es decir, van a existir más de 2. El espacio articular ya va a ser completamente notable y definido y también ya vamos a ver presencia de esclerosis y posible deformidad ósea por la formación del hueso subcondral y también aquí ya vamos a poder presenciar las geodas que no se ven muy bien en esta imagen, pero aquí ya vemos una pérdida del espacio articular en las mesetas, presencialmente en esta meseta de este lado. También vamos a ver una esclerosis a nivel de los huesos por la formación de nuevo hueso por la fricción y bueno, aquí no se ven muy notorios los osteofitos, pero a este nivel se podría evidenciar los osteofitos. Ahora, en el último grado vamos a ver que además de los osteofitos múltiples, aquí ya es completamente evidente y no existe duda alguna de que se presencia una osteoartrosis porque los osteofitos van a estar presentes, la reducción del espacio articular es completamente notable, es decir, ya no existe ninguna radiolucidez entre ambos huesos y además ya se pueden presentar los quistes subcondrales o geodas, aunque en RX, como les dije, ya no es muy común verlos. Entonces, para esto sí se tendría que utilizar una TC para diagnosticar completamente un grado 4, ¿no? Pero aquí lo más notable es los múltiples osteofitos, la reducción del espacio articular y la formación de nuevo hueso subcondral. Ahora, a nivel de la cadera, vamos a tener que en la cadera son especialmente frecuentes las geodas y que son los quistes subcondrales, que se pueden presenciar especialmente en la cabeza del fémur y vamos a tener que aquí además va a presenciarse un engrosamiento cortical del borde medial del cuello femoral por oposición perióstica que se debe a la traslación medial del eje de carga articular y confiere un aspecto típico en contrafuerte, como podemos ver evidentemente en la imagen en esta imagen de cadera, donde se ve a nivel de la articulación derecha de la cadera una pérdida total de la línea acetabular. La reducción asimétrica del espacio articular condiciona migración superior de la cabeza femoral. Normalmente la migración de la articulación de la cabeza femoral va a ser hacia arriba, pero en el 20% de los casos se puede presenciar que es hacia medial, como en este caso, que aquí vamos a ver que no es medial, sino es para arriba. ¿Y esto cómo se va a evidenciar? Porque al trazar una línea entre ambos huesos a nivel de del mismo punto, vamos a ver que este fémur va a estar mucho más elevado. En la cadera se ha descrito que la artrosis es rápidamente destructiva, ya que predispone a fracturas subcondrales de la cabeza femoral. Es decir, en este caso también, este caso tuvo una fractura anterior y es por eso que ya vemos una completa heterogeneidad a nivel de la cabeza del fémur. Y vamos a tener que se ven aquí casi todos los hallazgos radiológicos, donde podemos presenciar una pérdida total del espacio articular, aunque no es solo en una cadera, aquí ya se puede presenciar que es también en la cadera del otro lado, pero aquí en la cadera del lado izquierdo no es muy evidente, a diferencia de la cadera del lado derecho. Vamos a ver que hay una pérdida total de la línea acetabular, también va a haber la esclerosis subcondral del hueso a nivel de la articulación, una marcada deformidad de las superficies, de las superficies óseas por una remodelación ósea que existe posterior a la fricción que existe entre los ambos huesos y también un signo característico a nivel de la cadera y va a ser el aplanamiento de las cabezas del fémur que podemos ver en esta imagen. Bueno, esta artrosis es muy evidente, pero vamos a ver que hay casos en donde no va a ser tan evidente. Ya, y para ya terminar, vamos a tener que en esta radiografía de cadera vamos a evaluar en completo esta radiografía. Ya. En esta radiografía vamos a tener que se va a presenciar una artrosis de ambas caderas. ¿Cómo se va a evidenciar? Vamos a tener que en uno de los lados de la cadera va a ser mucho más evidente, que es en el lado derecho, ya que en el lado izquierdo todavía podemos ver la línea acetabular mucho más marcada, a diferencia del lado izquierdo, en el lado izquierdo todavía se ve la línea acetabular mucho más marcada, a diferencia del lado derecho donde ya vemos una línea acetabular casi inexistente.
y vamos a ver que ya no hay la línea radiolúcida que sabe existir entre las articulaciones, como aquí que todavía es un poco evidente. También vamos a ver que hay la remodelación del hueso con formación de hueso subcondral posterior a la fricción que existe entre ambos huesos. Vamos a ver que aquí no es muy evidente, pero este nivel se podría decir que es una geoda o un quiste subcondral, pero esto igualmente se tendría que confirmar con TC. Vamos a tener además que la mineralización del hueso va a estar completamente normal, es decir, no podemos evidenciar osteoporosis en este hueso. Vamos a tener además también que la presencia de osteofitos, aunque aquí no es muy evidente los osteofitos, vamos a tener que sí se pueden llegar a presentar a nivel de la cadera. Eso con la cadera del lado derecho. Ahora con la cadera del lado izquierdo vamos a ver que aquí no está tan afectada la artrosis y vamos a tener que aquí la línea acetabular todavía está muy marcada, pero vamos a tener que ya hay una reducción un poco notable de la articulación. Pero todavía no se puede ver a formación de hueso subcondral posterior a fricción y tampoco, bueno, aquí la mineralización del hueso también está normal y tampoco se pueden encontrar geodas ni tampoco se ven presencia de osteofitos. Y en este caso este sería un caso de una osteoartrosis que comenzó como unilateral y lo más seguro es que progrese a una bilateral. Y eso es todo con respecto al tema de osteoartrosis. Gracias.